lindo Ecuador. ¿Cómo está? Mi Guayaquil hermoso, Madera Guerrero, Ciudad de Dios. Buenos días, buenas tardes para otros, buenas noches para Sudamérica. Bienvenidos a este su programa. Jesucristo bendice nuestra nación y yo con ustedes, Josué Ortiz y Verónica Rodríguez. Hágale, maestro. Hola, hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos cada uno de ustedes a este su programa. Jesucristo bendice nuestra nación. Estamos muy felices, amigos queridos, de estar en este nuevo día. El Señor nos ha dado vida para que nosotros podamos compartir una vez más con cada uno de ustedes. Hemos tenido un fin de semana agitado a causa de las elecciones en nuestro país y le damos gracias a Dios por el candidato electo, pues es Dios quien pone reyes y quita reyes. Que el Señor bendiga este nuevo gobierno, que el Señor le dé sabiduría al nuevo presidente para gobernar esta nación, el Ecuador. Lo bendecimos desde ya, pero no se olvide, amigo querido, amiga querida, que toda nación necesita a Cristo, que toda nación necesita a Dios, porque solamente Jesucristo trae paz, solamente Jesucristo trae bendición, solamente Jesucristo trae bienestar. No la trae un gobierno, la trae Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo has pasado, Josué? Así es, mi hermana, me siento muy feliz, así como te dice, ha sido un fin de semana muy agitado, pero estamos aquí nuevamente con ustedes en este nuevo programa con ustedes, en la cual vamos a compartir la palabra de nuestro Dios para que ustedes puedan aprender y tengan conocimiento de la palabra del Señor. Y en esta tarde tenemos un tema muy interesante, mi hermana Verónica. Así es, interesante y emocionante porque es una historia peculiar donde vemos a un gigante y a un muchacho enfrentándose. Quizá la gente dice, ya sabemos de qué historia se trata. Así es, pero en esta tarde vamos a profundizar este tema de la importancia de esta historia que vamos a aprender en esta preciosa tarde, porque la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Y en esta tarde vamos a ver acerca del valiente guerrero David. Amén. Vamos a ver la historia de David y Goliat cuando ocurre este enfrentamiento entre estos dos hombres, pero vamos a ver lo que Dios tiene para enseñarnos en esta tarde. Pero a continuación... Así es, tenemos un especial, mi hermana Verónica, y por favor, preséntelo, mi hermana. Por supuesto, tenemos un hermoso tema en esta tarde con el cual alabamos y proclamamos a nuestro Dios, proclamamos la alabanza, la grandeza, la salvación de nuestro Señor a través de esta canción. Libres para anunciar su nombre. Con ustedes, nuestra hermana Débora. Me liberó del pecado y la aflicción, las cadenas Él rompió, libre soy por su amor. Cristo me libertó de la muerte y el temor, libre para celebrar y su nombre proclamar. Poder y salvación, el nombre de Cristo Jesús. Libre, su nombre proclamar, libre, su reino anunciar, libre, con poder y salvación, el nombre de Cristo Jesús. Anunciado será.
nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado libertad, Él nos libertó, pagó el precio de nuestra libertad para que nosotros podamos con confianza anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es por eso que nosotros con libertad proclamamos el nombre de nuestro Dios, anunciamos el nombre de nuestro Dios para que el mundo conozca quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, el que nos cuida, el que cada día Él vela por nosotros, porque el Señor, por su misericordia, en este día estamos aquí para poder estar con ustedes, y así mismo el Señor le plació en dar la vida a muchas personas. Pues recordemos que cada día también hay personas que no se levantan con vida. Pues tienes toda la razón, por eso toda la gloria es para nuestro Dios, el Dios que cada día nos levanta, el Dios que nos sustenta, que nos sostiene, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos da la vida es nuestro Señor. Así es, porque Él es nuestro creador, por lo tanto la creación entera existe y subsiste por el nuestro poder Dios. de nuestro Dios. Así Amén, es. amén, amén. Así es. Y en esta tarde, amigos queridos, como ya les hemos anunciado, tenemos esta historia muy emocionante, la historia de David y Goliat, la cual vamos a compartir con cada uno de ustedes y la vamos a leer en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versículos desde el 32 hasta el 37. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Gloria al Señor. Vemos cómo en esta historia aparece un muchacho valiente. Pues antes, ¿verdad? En los versículos anteriores nos relata cómo empieza este enfrentamiento entre Israel y los filisteos, entre el ejército israelita y el ejército filisteo, cómo se levanta, ¿verdad? Los filisteos contra Israel y cómo sale de las filas del ejército filisteo un hombre gigante, el cual la palabra de Dios dice que medía casi 3 metros de altura. Y este hombre sale de las filas del ejército filisteo para desafiar al ejército de Israel, para burlarse del ejército de Israel, porque él confiaba en su fuerza, en su altura, confiaba en sus muchos años de experiencia como un hombre de guerra, como un soldado. Entonces, él desafía al ejército de Israel pidiéndoles un hombre, que le dieran un hombre del ejército de Israel para que se enfrentara a él. Y que si Israel le ganaba, entonces los filisteos iban a ser siervos de Israel. Pero si Israel perdía, los israelitas iban a ser siervos de los filisteos. Y así lo hizo, dice la palabra de Dios, durante 40 días, cada mañana y cada tarde salía a hacer lo mismo, para atemorizar a todo el ejército de Israel. Y efectivamente hubo un resultado de temor en el ejército de Israel, en el rey Saúl. Todos estaban aterrados, todos estaban atemorizados, temblando de miedo. Nadie quería salir a enfrentarse contra este gigante, ¿verdad? Pero ¿por qué razón ninguno quería salir? ¿Por qué nadie se atrevía a enfrentar a este gigante? Y recuerde que en el pueblo de Israel, la palabra del Señor mismo hemos visto cómo describe al ejército del pueblo de Israel que habían guerreros valientes, que eran
diestro. O sea, habla Amén. de muchas filas de tipos de guerreros que habían en el ejército del pueblo de Israel, pero ninguno podía enfrentar a ese gigante. Pero había algo, porque esa es la razón por la que ellos no podían enfrentar a ese gigante, eran porque ellos no tenían fe. Amén. Es decir, se dejaron influenciar por las palabras del gigante, por las palabras de Goliat. Ellos escucharon lo que Goliat les dijo y eso los llenó de temor, eso los llenó de terror. Por eso eran incapaces de enfrentarse. Ninguno del ejército de Israel pudo enfrentarse, ni siquiera el rey Saúl. Ninguno se atrevió a enfrentarse a causa del miedo que produjo en ellos las palabras de Goliat, las palabras del gigante. Mira allí la importancia del prestar atención, de a quién prestamos atención. Todo el ejército de Israel, empezando desde el rey Saúl, prestó atención a las palabras de Goliat y por eso estaban temblando de mí. Es decir, ellos ya se veían muertos. Ellos decían, si nos enfrentamos a este gigante, es una muerte segura. No solo vamos a morir, sino que al perder nosotros, todos los israelitas tendrán que ser esclavos de los filisteos, porque esa era la amenaza, ese era el desafío de este gigante. Entonces, todos veían a Goliat, veían la grandeza, la altura de Goliat, veían la fuerza de Goliat, pero ninguno miraba el poder de su Dios. ¿Qué te parece, Josué? Pues algo que es muy importante para nosotros, los hijos de Dios, es conocer cómo es nuestro Padre, cómo es nuestro Dios, qué es lo que Él hace, de lo que Él es capaz de hacer por nosotros, sus hijos. Es muy importante nosotros saber. Y quien representa en esta historia, en este relato, es David. David conocía el corazón de nuestro Dios, conocía cómo era Dios, conocía el poder de nuestro Dios, por lo tanto, por eso que en él no había temor. Por eso cuando David era la diferencia. escucha las amenazas del gigante, David se sorprende de que el pueblo de Israel, de que el ejército y de que el mismo rey, que era el comandante, se atemorizaran. Él se sorprendió porque entonces, hace ver que ninguno de ellos conocían a Dios. Así es, porque David le dice al rey Saúl, no te preocupes, yo iré a pelear. Yo me enfrentaré a ese gigante. No te preocupes por él, porque ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? O sea, David decía, ¿quién es este hombre que se atreve a venir a desafiar al ejército del Señor? ¿Qué se ha creído este hombre que viene a amenazar, a burlarse? Porque se burlaba también Goliat, se burlaba de todo el ejército de Israel. Entonces, a David eso le llenó de enojo, porque es verdad, ¿quién se puede meter con el pueblo de Dios? ¿Quién se atreve a meterse con el pueblo de Dios, a desafiar al pueblo de Dios? Nadie puede hacerlo porque Dios pelea por su pueblo. Así es, y el poder de nuestro Dios es inexplicable. Él hace cosas soberanas que la mente humana no alcanza a comprender. Pues hemos visto muchas historias en la palabra del Señor, que así mismo el Señor ha estado al frente del ejército del pueblo de Israel y no ha tenido que hacer nada, porque el Señor de un solo soplo ha destruido a todos. Así es, vemos el poder de nuestro Dios en todo lo creado. Así es, porque Él lo creó. Vemos que nadie puede hacer lo que Dios ha hecho. Así es. Y entonces, David es un ejemplo muy claro para todos nosotros los hijos de Dios, de que él es un hombre valiente. En ese tiempo él era un joven, eso hay que recalcar. Un muchacho, dice la palabra de Dios. Hay que recalcar eso porque la palabra del Señor lo dice, que él era un joven que era pastor de ovejas, y que recordemos la preparación que él tuvo siendo pastor de ovejas. Así es, la palabra de Dios dice que mientras David pastoreaba las ovejas, cuando venía un oso o un león para robar la oveja,
él salía en defensa de la oveja para evitar, ¿verdad?, que se la llevara, que se la robara, que la matara, y la rescataba, dice, de la boca del león, de la boca del oso. Y si el animal se venía contra David, lo atacaba David, entonces David dice que lo cogía de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. De una forma sobrenatural, porque, mi amigo querido, porque si tú te pones a ver de la forma como David mataba a aquellos animales, humanamente es imposible. Así es, la Que fuerza un de un hombre contra la fuerza de un animal salvaje. De un oso, de un león, con tus manos, es imposible. Pero Humanamente imposible. claro, David, o sea, humanamente es imposible. Pero con nuestro Dios, que Él es un Dios todopoderoso, con Él sí se puede. Y David, como conocía a nuestro Dios, sabía y creía en el poder de nuestro Dios, Dios le daba la fuerza para poder derrotar a aquellos animales. Entonces, Era una preparación de Dios. exacto, en aquella etapa era una preparación para lo grande que se venía. Así es, para el enfrentamiento de David con Goliat. Dios mismo lo estaba preparando. Dios lo estaba capacitando a David. Dios estaba preparando su corazón. No estaba preparando las fuerzas de David, sino que estaba preparando el corazón de David. Que David creyera totalmente en el poder de su Dios. Que David confiara totalmente en que Dios estaba con él en todo momento. Si Dios estaba con él allí cuando él pastoreaba las ovejas, cuando él cuidaba las ovejas, Dios estaba con David en todo momento. Entonces David tenía esa convicción, tenía esa seguridad, esa fe de que Dios siempre estaba con él, de que Dios lo protegía, de que Dios lo ayudaba, que Dios lo cuidaba y que Dios peleaba por él. Y que todo lo que él podía hacer cuando él se enfrentaba al oso o al león era por el poder de Dios. Por eso cuando Saúl le dice, no seas ridículo, tú no vas a poder enfrentarte a Goliat, tú eres tan solo un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. David le dice, yo era pastor de ovejas y cuando yo cuidaba las ovejas y venían estos animales a quererse llevar, yo los enfrentaba, yo los mataba. Entonces David le está relatando